En este video vamos a resolver un ejercicio de turbinas, específicamente de una turbina Pelton, y para ello vamos a hacer uso de este formulario, cuyas fórmulas fueron obtenidas del libro de máquinas hidráulicas de Claudio Mataix. Y vamos, antes de realizar el ejercicio, vamos a revisar el triángulo de velocidades de una turbina Pelton, en el que nos dice que la velocidad U va a ser igual en la entrada y en la salida de la turbina, no va a cambiar. Y beta 1 va a ser de 180 grados, alfa sería de 0 grados, alfa 1, y C1 sería la suma de U más omega 1. Y en la salida ya tenemos eh, beta 2 diferente a 180 grados, por lo que podemos formar un triángulo de esta forma. Y vamos a revisar el ejercicio. Nos dice que se cuenta con los datos de una turbina Pelton, la cual trabaja bajo una altura neta de 240 metros, tiene una velocidad C1 de 0.98 veces la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, tiene un diámetro en el chorro de 150 milímetros y el rodete tiene un diámetro de 180. Se sabe además que beta 2 es de 15 grados, W2 es de 0.7 veces W1 y la velocidad U1 es de 0.45 veces la velocidad absoluta del fluido 1. Nos pide determinar entonces la fuerza tangencial ejercida por el chorro sobre las cucharas. Vamos a buscar aquí la fuerza. ¿Cómo podemos calcular la fuerza? Y aquí tenemos esta formulación. La fuerza es igual al gasto por la densidad multiplicada por la diferencia de las velocidades relativas en la entrada y en la salida. Para poder determinar la fuerza ocupamos determinar el gasto y la densidad. En este caso vamos a considerar que el fluido pues es agua y hay que determinar las velocidades relativas en la entrada y en la salida, y sería la componente U, W1U y W2U. Para visualizar un poco mejor los datos con los que contamos, voy a utilizar los triángulos de velocidades y vamos a ir marcando la información con la que contamos. El 1 recuerden que es la entrada y 2 representa la salida. Entonces, con esta información que tenemos aquí, vamos a calcular C1, y C1 me dice que es 0.98 veces la raíz cuadrada del producto de 2 veces la gravedad por la altura. Y la altura, pues el problema no nos está dando. Aquí vamos a poner la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado, por la altura, que son los 240 metros que nos indica aquí. Vamos a calcular, lo que nos da un valor de 67.24 metros por segundo. Entonces, ese dato es este que va aquí, 67.24 metros por segundo. Listo. Además, podemos obtener el valor de U. U es 0.45 veces el valor de C1. Por acá tenemos
que en una turbina Pelton la velocidad U es la misma en la entrada y en la salida. Quiere decir que al calcular U1 estaríamos obteniendo U2 y U. Entonces aquí le vamos a poner que esto también es igual a U2 o le podemos llamar simplemente U. Vamos a calcularla. Aquí tenemos por C1, que ya lo calculamos, 67.24 metros por segundo. Por punto 45. 67.24 por punto 45. Y esto nos da 30.25 metros por segundo también. Esto es W, esto es W. Entonces, aquí acabamos de encontrar este valor que es de 30.25 metros por segundo. Quiere decir que en la entrada solamente nos falta encontrar W1 y haciendo uso de este triángulo de velocidades, vemos que W1 más U es C1. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular W1, este va a ser igual a C1 menos U, donde C1 es 67.24 y U es 30.25. Vamos a calcularla. 67.24 menos 30.25 son 36.99 metros por segundo. Y vamos a ponerlo aquí. 36.99 metros por segundo. En el triángulo de salida, pues dijimos que ya conocemos U, porque es el mismo valor. Beta 2 es un valor que el problema nos está dando. Y podemos calcular W2, que nos dice que es el 70% de W1. Entonces aquí tendríamos 0.7 por 36.99, lo que nos da 25.89 metros por segundo. Listo. Entonces, para calcular la fuerza, dijimos que ocupamos el gasto. Entonces, el gasto nosotros lo vamos a poder calcular como como C, perdón, que es la velocidad, por el área. Que en este caso, pues C sería 67.24 y el área pues la vamos a calcular. Entonces, esta área vamos a expresarla como pi por diámetro al cuadrado
sobre 4. En este caso, el diámetro que vamos a utilizar, pues es el del rodete. Dijimos que son 67.24 metros por segundo. El diámetro sería el diámetro del chorro, perdón, que son los 150 milímetros. Y calculando esto, nos da 1188. A ver, creo que calculé mal, lo voy a volver a calcular. Esto tenemos que ponerlo en metros. El resultado es correcto, pero no habíamos pasado los 150 milímetros a metros. No teníamos consistencia de unidades y aquí es 1.18 metros cúbicos por segundo. Ya tenemos Q. Para la fuerza, la densidad ya la tenemos. W1U, pues es el mismo, no tiene componente, pero W2U sí va a tener. Recordemos que W2U es la proyección de W2 sobre el vector U. Quiere decir que ocupamos descomponer este vector sobre este mismo eje que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a calcularlo aquí, que va a ser W2U es igual a W2 por coseno de beta 2. Beta 2. Sustituyendo, W2 son 25.89 por coseno. Beta 2 es 15 grados. Por coseno de 15. Entonces son 25.89 por coseno de 15. Que es igual a 25.17 metros por segundo. Con esto vamos a poder calcular la fuerza que tenemos aquí. Esta W2U va a ser negativa por la dirección que tiene respecto a U. Entonces copiamos esta fórmula para sustituir, donde Q es 1.18 metros cúbicos por segundo. La densidad, utilizaríamos la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. W1U es igual a W1, esa no va a cambiar, no tiene componentes, menos W2U. Y calculamos. Y aquí tenemos que son 73.348.8 newton. Ya calculamos aquí la fuerza tangencial que ejerce el chorro sobre las cucharas. Vamos con el inciso B. Nos pide la potencia transmitida por el rodete, por el agua al rodete. Entonces aquí
vamos a utilizar una fórmula que nos dice que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad, que en este caso la velocidad que vamos a utilizar es la velocidad U. La fuerza la acabamos de calcular. Y U ya la tenemos. Es esta que está aquí. Calculando esto, serían 73.348.8 por 30.25 y nos da 2.218.801.2 watts. Esto lo podemos convertir a kilowatts, que serían 2.218 kilowatts. Ahora necesitamos calcular el rendimiento hidráulico que esta turbina nos va a dar. Lo vamos a calcular con esta expresión, en donde además nosotros podemos calcular HU con esta expresión. Por aquí está HU. Creo que esa fórmula nos faltó por aquí, pero la vamos a escribir. HU se puede encontrar como la potencia interna entre el gasto por la densidad por la gravedad. La potencia interna sería esta potencia que calculamos anteriormente. El gasto ya lo tenemos, ya lo calculamos ahorita también. Es este valor. La densidad ya lo utilizamos, que dijimos que íbamos a utilizar, la densidad del agua. Y la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y calculamos el valor de HU. Entonces tenemos 2.218.801.2 dividido entre 1.18 por 1000 por 9.81. Y esto nos da 191.67 metros. Con esto ya podemos calcular la eficiencia o el rendimiento hidráulico. HU entre H y H nos da el problema, que son 240 metros. Lo que nos da como resultado 0.79 o 79%. Y finalmente, el problema nos solicita calcular el rendimiento total de la turbina si el rendimiento mecánico es de 0.97. Vamos a buscar la eficiencia total, que aquí la tenemos. Aquí es Nm por Nh. Y vamos a sustituir. El rendimiento mecánico 0.97 y el hidráulico es el que acabamos de calcular, 0.79.
Entonces multiplicamos 0.79 por 0.97 y esto nos da 0.76 o sería 76% de eficiencia. Y con esto concluimos este problema, calculando el rendimiento total, rendimiento hidráulico, potencia y la fuerza que ejerce el chorro sobre las cucharas de esta turbina.